¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la perfección del amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. El día de hoy vamos a continuar en este curso de espiritualidad y vida interior que iniciamos el lunes. De hecho, este será el segundo programa o el segundo tema de este curso. Pues bien, continuando entonces en la secuencia del curso de espiritualidad y vida interior, ahora queremos revisar, después de haber visto de si realmente existe Dios, y lo quisimos ver con un esfuerzo filosófico, apoyándonos en uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, que es Santo Tomás de Aquino, y concluimos que efectivamente, tal como decía o dice el Concilio Vaticano I, el hombre con sus propios medios naturales, es decir, con la sola luz de la razón y sin necesidad de revelación alguna, puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Pues bien, ahora haciendo nuevamente un esfuerzo filosófico, teológico, porque sí vamos a asomarnos a la Sagrada Escritura, quiero que revisemos. Bien, sabemos que Dios existe, sabemos que nosotros mismos existimos, y sin embargo, ¿cuál es la razón de esta existencia nuestra? ¿Cuál es el fin para el que hemos sido creados? Y aquí es donde empiezo a revisar con un esfuerzo, decía filosófico-teológico, este nuevo tema, y a fin de que se pueda titular el cassette que aquí se graba, el tema será pues, ¿para qué fin fue creado el hombre? Bien, pues cuando revisamos el universo y nos revisamos a nosotros mismos, lo primero que nos impresiona, y empezamos a jerarquizar los seres que nos rodean, vemos que hay unos que solo aportan su existencia. Me refiero a los minerales. Ellos existen y son, dentro de esta pirámide existencial, los seres más humildes, pero como todo lo humilde en el universo, luego vamos a ver que en su humildad soportan toda la pirámide existencial más evolucionada. Le siguen los vegetales. Los vegetales existen igual que los minerales, pero tienen una alma vegetativa. Esto es un principio de vida, ánima, de animación. Es el alma, todo principio de vida. El alma es lo que anima, es el principio vital. Y los vegetales tienen animación, tienen vida. Existen igual que los minerales, tienen un alma vegetativa, comen, crecen y se reproducen. Son seres más evolucionados que los minerales. Pero si se fijan, de los minerales mismos, toman su estructura existencial y su alimento. Y sigue el hombre revisando su entorno y se da cuenta que hay otros seres más complejos que existen igual que los minerales, que comen, crecen y se reproducen igual que los vegetales,
pero tienen una alma sensitiva, sienten y se mueven. Son seres compuestos más complejos que los otros dos. Hay un principio filosófico que dice que los seres compuestos son posteriores a las partes que los componen. Y esto se puede pues comprobar en forma metódica, científica y experimental fácilmente. Y nos damos cuenta que existen primero minerales, luego vegetales, luego animales, pero luego viene un ser todavía más complicado que somos nosotros mismos. Existimos igual que los minerales, comemos, crecemos, nos reproducimos igual que los vegetales, sentimos y nos movemos igual que los animales, pero hay algo que nos hace diferente de estos. Tenemos un alma racional que nos capacita para pensar y para amar. Perdón. Y aquí se empieza a complicar más el panorama, porque se da cuenta el hombre que pertenece a ese universo material que se puede experimentar por medio de los 5 sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Se puede registrar. Estos 5 sentidos son como ventanas sensoriales por las que él se asoma para descubrir y experimentar ese universo. Y se da cuenta que él tiene pertenencia a ese universo material. Puede dimensionarse en esas 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque es un ser tridimensional, capacitado para conocer de los demás y de sí mismo, pero se da cuenta también que es capaz de experimentar cosas totalmente abstractas, y por lo tanto que tiene un principio espiritual que le permite recrear y experimentar cosas totalmente espirituales. Luego significa que él mismo tiene una parte espiritual, o sea que pertenece también a ese universo espiritual donde todo se complica ya, porque por medio de los 5 sentidos no se puede registrar ni conocer. Ahí la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, no pueden experimentar ese universo espiritual, porque hemos definido a los espíritus como seres inmateriales dotados de inteligencia y voluntad. Y lo que no tiene materia, lo que es incorpóreo, pues no se puede experimentar por los sentidos. Y ahí se da cuenta entonces el hombre que cuando habla del universo material, por medio de la razón, él formula postulados, leyes y termina haciendo una ciencia. Y por medio de la ciencia va resolviendo la problemática que le plantea ese universo material. Y así inventa una ciencia médica en la medicina para resolver los problemas de la salud, una ingeniería ambiental para resolver los problemas del hábitat del hombre, y va inventando nuevas ciencias conforme evoluciona. Por ejemplo, la ingeniería astronáutica y qué sé yo, siempre va a tener el recurso al poner ese discurso de su intelecto a funcionar en pos de resolver problemas, va a terminar haciendo una ciencia como soporte, como sustento, para irse abriendo paso en su camino vital. Bien, pero ¿y qué sucede en ese universo espiritual donde la razón no tiene el soporte de los sentidos? Bueno, entonces ahí, en lugar de la razón, es la fe la que viene y le da ese conocimiento y esa seguridad de las cosas que no puede él
racionalizar y no puede experimentar. A Dios, por ejemplo, nadie lo ha visto ni lo podrá ver porque es un espíritu, y no solo un espíritu. A Dios se le define como un espíritu infinitamente perfecto, o sea, suma perfección, que existe por sí mismo y del cual todos los demás seres toman su existencia. Pues bien, no lo hemos visto físicamente ni lo podremos ver, pero con los ojos de la fe sí que lo hemos visto, sí que lo hemos experimentado, sí que hemos sentido sus caricias y su amor. Y ya que toque el amor, pues este es un sentimiento, decía, totalmente abstracto, que no lo vemos, no se tiene color, no se tiene forma del amor, no es rojo, no es verde, no es amarillo, no es blanco, no es redondo, no es cuadrado, pero sí que se experimenta. Pues entonces, por medio de la fe, podemos penetrar a ese universo espiritual que está vedado para la razón y los sentidos, pero en lugar de la ciencia tenemos un recurso todavía más preciso, que es el de la revelación. Y aquí es donde ya el hombre, por medio de la fe, por medio de la revelación, se da cuenta entonces de su propia naturaleza. Por medio de la razón, ya dijimos, se ubica en el contexto de los seres creados y se da cuenta qué lugar ocupa en esa pirámide existencial. Y por medio de la fe también empieza, y por medio de la revelación, a darse cuenta el lugar que ocupa en ese universo complejo, tan complejo al que pertenece. Porque mientras que los minerales, vegetales y animales solo tienen pertenencia al universo material, el hombre lleva en sí mismo un pequeño microcosmos que amalgama los dos reinos, esos dos universos, el espiritual y el material. Pertenece tanto a uno como a otro. Y hemos estado viendo cómo el hombre descubre, por medio de la razón y de la fe, que pertenece a dos universos, y que pertenece tanto al universo de la materia como al universo del espíritu. O sea que es un ser complejo. Los ángeles mismos, de los cuales tendrá conocimiento por medio de la revelación y por medio de la fe, pues ellos solo pertenecen a un universo, que es el espiritual. Los seres en la pirámide existencial que conoce él por los sentidos, los minerales, los vegetales, los animales, solo pertenecen a ese universo material, mientras que él pertenece a esos dos universos. Es un ser complejo, no tiene remedio. Y por lo tanto tiene exigencias en uno y otro universo, en el material y en el espiritual. También tiene compromisos, obligaciones y privilegios en ambos. Y es ahí donde tiene que empezar a esforzarse para seguir conociendo más de estas exigencias y estos privilegios también. Pues se da cuenta, por ejemplo, cuando revisa a los minerales, pues que estos, como dije, siendo los más humildes, sin embargo, a todos los demás seres creados de ese universo material les dan soporte estructural y también alimento. Y se da cuenta el hombre que se sirve de ellos en una forma natural. Se da cuenta que también los vegetales son parte de ese proyecto existencial al que él pertenece, en donde se sirve también
en forma natural, igual que de los minerales de ellos, para vivir. Ve a los animales y concluye que también estos están bajo su dominio y se sirve de ellos en forma natural. Y es que es un proyecto divino que nos habla ya muy bien el Génesis, en donde en el plan divino estaba que todas estas criaturas les tuvieran sujetos. Si nos quiere de leer, Maru, y nos dices qué cita nos vas a leer. Génesis 1, del 24 al 31. Dijo todavía Dios: produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias silvestres de la tierra, según sus especies. Y fue hecho así. Hizo pues Dios las bestias silvestres de la tierra según sus especies, y los animales domésticos, y todo reptil terrestre según su especie, y vio Dios que lo hecho era bueno. Y por fin dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias, y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creólos varón y hembra. Y echóles Dios su bendición y dijo: creced y multiplicaos, y henchid la tierra, y enseñoreaos de ella, y dominad a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y añadió Dios: ved que os he dado todas las hierbas, las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles los cuales tienen en sí mismos simientes de su especie, para que os sirvan de alimento a vosotros, y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos cuantos animales vivientes se mueven sobre la tierra, a fin de que tengan que comer. Y así se hizo. Y vio Dios todas las cosas que había hecho, y eran en gran manera buenas, con lo que de la tarde y de la mañana se formó el día sexto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pues aquí se ve cómo no es producto de la casualidad esta observación que hace el hombre, echando mano de su razón, sino que es el proyecto divino. Lo puso como superintendente, lo puso como señor de ese universo material. Por eso ve el hombre que se sirve con derecho, y es un derecho divino, de los animales, de los vegetales, de los minerales, para proveer de su sustento, de su cobijo y de todo lo que haga falta para esa existencia, ese paso en su vida terrena. Pero bueno, y entonces empieza todavía a revisar más el hombre. Mientras que yo me sirvo de los demás y veo que a medida que es más evolucionada, que exhibe más perfecciones, cada reino de los que reviso, se sirven los más evolucionados de los menos evolucionados con un derecho natural, porque ve que los vegetales se sirven de los minerales, ve que los animales se sirven de los vegetales y de los minerales, y ve que él mismo, que es más evolucionado que todos ellos, se sirve con derecho natural de los animales, de los vegetales y de los minerales. Entonces se da cuenta que cuanto más evolucionada es una criatura, se sirve de los menos evolucionados para su propia existencia. Y ahí empieza él a cuestionar todavía más. Bueno, y esos seres espirituales exhiben más perfecciones que el hombre, y concluye que sí.
La naturaleza se lo irá diciendo la Escritura, y ya revisaremos más adelante que esos seres espirituales exhiben más perfecciones, más inteligencia, más poder, más proximidad a Dios mismo que Él. Y estoy hablando en valores absolutos. Claro, el hombre después de la venida de Cristo exhibirá muchos otros privilegios y perfecciones que superan a los mismos ángeles. Estoy hablando ahorita en valores absolutos de ese universo espiritual y material. Pues bien, ahí empieza a cuestionarse el hombre. Bueno, y si así como yo con derecho, por ser más evolucionados que los animales, que los vegetales y los minerales, me sirvo con derecho natural de ellos, ¿cómo sucede entonces con los ángeles? Ellos, por ser más evolucionados, ¿acaso se servirán de nosotros como nosotros los hacemos, de las criaturas menores? Y ahí nos va a decir el Apocalipsis. Apocalipsis 19, del 9 al 10. Muy bien, a ver qué nos dice. Y díjome el ángel, escribe, dichosos los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadióme, estas palabras de Dios son verdaderas. Yo me arrojé luego a sus pies para adorarle, mas él me dice, guárdate de hacerlo, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar, porque el espíritu de profecía que hay en ti es el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me buscas del libro de Tobías mientras yo explico esto. Bien, pues si se fijan, aquí está hablando es San Juan de cómo después de que había el ángel le había mostrado la revelación de los tiempos finales, de los tiempos escatológicos, aquella lucha entre el bien y el mal, y cómo terminaba en un triunfo apoteótico de Cristo sobre las fuerzas y poderes de las tinieblas. Él, ya exhausto por todas las emociones que había vivido en esta revelación, dice que cuando se le manifiesta el ángel, se arroja a los pies, a sus pies, y no disimula el término. Dice que en su confusión se arrojó para adorarlo. Y le dice el ángel, no, guárdate de hacerlo. A Dios adora. Yo solo soy un consiervo tuyo y de los que llevan el testimonio de Jesús, que es la palabra. O sea, está diciendo el ángel, mira, aunque yo exhibo mayores perfecciones, al grado de que te aterra ver mi majestad, ver mi poderío, ver mi santidad, sin embargo, yo no estoy para avasallarte, sino para servirte. Ahí ya la propia Escritura nos está diciendo cuál es la relación entonces que se guarda entre el hombre y los ángeles, esas criaturas que exhiben mayores perfecciones que el hombre mismo. Esto hablando de los ángeles en sintonía del Señor. Claro que el ángel caído sí busca sujetar, causar daño y hacer muchas cosas abusando de esas perfecciones y ese poder que aún conserva. Pero bueno, entonces se da cuenta ahí el hombre que hacia ese universo material, hacia ese universo espiritual, él no está sujeto, ni se somete, ni lo someten tampoco esas criaturas angelicales, a diferencia de lo que él sí hace con los demás seres del reino material. Estamos revisando la ubicación que el hombre tiene respecto a ese universo espiritual y ese universo material, y decíamos al revisar en la revelación la palabra de Dios, se da cuenta por medio de ella que los ángeles son consiervos
son hermanos en ese contexto de la creación, enviados por el Señor para cuidar del hombre, para servirle a aquellos que llevan el testimonio de Jesús, que dice es la palabra. Y se da cuenta que, a diferencia de él, que se sirve de las criaturas menores del universo material, animales, vegetales, minerales, ellos no exigen ese vasallaje al hombre. Pues bien, eso nos lo confirma también el libro de Tobías. Danos el capítulo y el verso. Capítulo 12, versículo del 6 al 21. Entonces díjoles él en secreto: bendecid al Dios del cielo, y glorificadle delante de todos los vivientes, porque ha hecho brillar en vosotros la misericordia. Porque así como es bueno tener oculto el secreto confiado por el Rey, es cosa muy loable el publicar y celebrar las obras de Dios. Buena es la oración acompañada del ayuno, y el dar limosna mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro. Porque la limosna libra de la muerte, y es la que purga los pecados, y alcanza la misericordia y la vida eterna. Mas los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Por tanto, voy a manifestaros la verdad, y no quiero encubriros más lo que ha estado oculto. Cuando tú orabas con lágrimas, y enterrabas los muertos, y te levantabas de la mesa a medio comer, y escondías de día los cadáveres en tu casa, y los enterrabas de noche, yo presentaba al Señor tus oraciones. Y por lo mismo que eras acepto a Dios, fue necesario que la tentación o aflicción te probase. Y ahora el Señor me envió a curarte a ti y a libertar del demonio a Sara, esposa de tu hijo. Porque yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 espíritus principales que asistimos delante del Señor. Al oír estas palabras, se llenaron de turbación y temblando cayeron en tierra sobre su rostro. Pero el ángel les dijo: la paz sea con vosotros, no temáis, pues que mientras he estado yo con vosotros por voluntad o disposición de Dios he estado. Bendecidle pues y cantad sus alabanzas. Parecía a la verdad que yo comía y bebía con vosotros, mas yo me sustento de un manjar invisible y de una bebida que no puede ser vista de los hombres. Ya es tiempo de que me vuelva al que me envió. Vosotros, empero, bendecid a Dios y anunciad todas sus maravillas. Dicho esto, desapareció de su vista y no pudieron ya verlo más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí siempre, si se fijan, el ángel, cuando se manifiesta, causa terror, causa una impresión fuerte, un gran temor, pero luego vienen las palabras de paz. Y si se fijan, termina aquí el arcángel Rafael explicando: no, si yo no estoy por voluntad propia, yo fui enviado mientras tú orabas, yo presentaba tu oración y ahora fui enviado para servirte y liberar a tu nuera del demonio que la afligía. Aquella Sara que se casó con Tobías chico, que había sido afligida por aquel demonio llamado Asmodeo, que había matado a los 7 maridos que se habían casado con ella antes que Tobías, sin haber tenido encuentro carnal con ella. Pues bien, y termina siempre diciendo el ángel: a Dios adora, a Dios alaba, a Dios bendice. O sea, le está diciendo el ángel siempre al hombre: yo vengo a servirte porque esa es la voluntad de Dios y yo siempre estoy dispuesto a cumplirla. Y tu misión es adorar, alabar a Dios. No te fijes en nosotros, no temas de nosotros, porque solo somos servidores tuyos. Y allí el hombre empieza todavía a reflexionar más sobre ese universo y se da cuenta que si los minerales hablaran y revisaran de su propia existencia,
dirían, bueno, ¿y para qué fuimos creados nosotros? Y se daría cuenta el mineral que sirve para darle estructura y alimento a los vegetales, a los animales, al hombre mismo, pero que finalmente en esta pirámide el último beneficiario es el hombre. Si los vegetales hablaran, dirían, bueno, yo me sirvo de los minerales, pero los animales se sirven de mí y el hombre mismo, pero el último beneficiario es el hombre. Entonces, minerales y vegetales concluirían que fueron creados para servir al hombre. Y los animales, si razonaran y hablaran, dirían, bueno, yo me sirvo de los vegetales, de los minerales, pero finalmente termino sirviendo al hombre. Entonces el fin para el que yo fui creado, pues fue para servir al hombre. Y el hombre, ¿qué tendría que decir en este discurso? Yo me sirvo de los minerales, de los vegetales y de los animales, y luego me doy cuenta por la revelación que no sirvo, sino que soy servido por voluntad de Dios por los ángeles. Luego entonces la razón de mi existencia para la que fui creado, pues es para amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra eternamente. Y ahí la misma escritura nos va a empezar ahora a decir para qué fin fue creado ese hombre. Vamos leyendo, por ejemplo, el Éxodo, son versos del 1 al 6. Sí, capítulo 20. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí la misma escritura ya nos está dando la pauta de para qué fin fue creado el hombre. Para amar al Señor sobre todas las cosas. No harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy un Dios celoso, que castigo hasta la tercera y cuarta generación a los hijos de los padres que obran iniquidad, y bendigo hasta la milésima a los hijos de los padres que obran bien. Ahí está diciéndote ya la palabra de Dios, después de este esfuerzo filosófico y racional, ¿para qué fuiste creado? Pero lo sigue confirmando en su palabra. Vamos leyendo el Deuteronomio, el capítulo 6, verso 5, a ver qué nos dice. Amarás pues al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma. O sea, todo lo que pienses, con todas tus fuerzas, todo lo que hagas, con todo tu corazón, todo lo que desees. Esa es la razón para la que fuiste creado, para amar al Señor sobre todas las cosas. Lo confirma nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en su vida terrena. Ahí podemos leer en San Mateo, en el capítulo 22, versos del 34 al 40. Pero los fariseos, informados de que había tapado la boca a los saduceos, se mancomunaron. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Respondióle Jesús: Amarás al Señor Dios tuyo de todo corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, y es:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nuevamente, amamos a Dios amando al hombre. Servimos a Dios sirviendo al hombre. ¿Para qué fin fuimos creados entonces? Para amar y servir a Dios en esta vida, a través de los hermanos. También a través de esa conservación respetuosa que se debe hacer de los sistemas ecológicos. Ahí damos alabanza a Dios siendo administradores del jardín del Edén que nos fue confiado. Todo árbol que produce semilla y da fruto, los peces que nadan en las aguas, las aves que vuelan en el cielo, los animales que caminan en la tierra, todo le fue dado para ser administrado al hombre, y en la medida que se sirve sirviendo, está dando alabanza a Dios porque está caminando según este plan. Pero entonces sirve a Dios en esta vida y después de cumplida su misión, le ve y le goza en la otra eternamente. Para ese es el fin que fue creado el hombre. Vamos a empezar a revisar algunas de las llamadas. La señora Sara Galindo, dice, de la Quinta Velarde, felicita al ingeniero y le pregunta que por qué dice que nuestro Señor no tiene cuerpo, si dice que el escrito de la página, el silencio de María, ahí dice que le vio la espalda de Dios Moisés cuando estaba hablando con él. No, lo que dice la escritura es que le decía, Señor, déjame ver tu cara, y él dice, no, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Vas a ver mi espalda. No es que el Señor tenga una espalda, no se puede tomar en sentido literal, sino alegórico, figurado. Significa, me vas a ver con fe solamente, como a través de un espejo, no cara a cara, sino por los ojos de la fe. Eso es lo que quiere decir el ver la espalda, no se debe tomar en sentido literal. María Mercedes, de la colonia Benito Juárez, pregunta, ¿en qué cita bíblica viene cuando el ángel Luzbel se revela contra Dios? Que lea Ezequiel 28, 12 al 19, y también Isaías capítulo 14 del 3 al 23, y ahí va a encontrar el momento de la caída. Puede leer también Apocalipsis 12 del 7 al 9. Alejandro Gallegos pregunta que si todos los animales se rigen por la ley natural de Dios, por el instinto animal, lo mismo, si se rigen también el hombre por el instinto animal. No, pues el hombre es un animal racional. El hombre está llamado a sujetar sus instintos. Siendo un animal, es un animal racional, y esto lo hace diferente. Él sujeta por su razón a sus instintos, y cuando renuncia a su razón, el hombre se vuelve un animal todavía peor que los animales. No hay que olvidar que, por ejemplo, los animales cuando andan en la época de celo, es cuando se desata ese instinto de la reproducción, mientras que el fornicario, cuando se aparta de Dios y de su razón, es insaciable, día y noche, y durante todo el tiempo, no en una época determinada, sino siempre anda encendido de bajas pasiones. Y pues se nos agotó el tiempo. ¿Quieres despedirte, Maru? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por habernos escuchado. Que Dios los bendiga. Y yo, como siempre, agradeciendo a Dios por el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizando, les recuerdo, fuimos creados para amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle eternamente.